Adelante, doctor. Bendiciones. Gracias y paz, bendiciones. En este día damos gracias a nuestro Señor por esta oportunidad que nos da de estar nuevamente en su programa Café Académico. Estamos contentos una vez más poder compartir la grandeza de Dios. Déjame compartir por aquí. Aleluya, gloria a Dios, Padre amado. Bendiciones para cada uno de los que se está conectando en este momento. Amén. Damos gracias a Dios. Hoy vamos para la segunda parte. Es interesante lo que estamos compartiendo la última semana. Eh, el que no vio el video, vaya para allá y vea el video. Esa primera parte. ¿A dónde Jesús después de muerto bajó? ¿Jesús bajó al infierno o no? Hoy vamos a estar tocando la segunda parte. Para los que no vieron el primer video, vaya, todavía está el video ahí, lo tenemos todavía conectado todavía en Facebook, también está en YouTube. Así que pueden ver esa primera parte para que se puedan conectar en lo que hemos venido hablando. Y la información que la semana pasada el doctor trajo es una información excelente que verdaderamente lo va a ayudar a aclarar estos pasajes que hemos estado hablando, si verdaderamente Jesús bajó o no bajó al infierno. Una vez más, que le habla el pastor Domingo Pino, como siempre le digo, pastoreamos acá en la ciudad del Bronx, la ciudad CCA, Centro Cristiano de Oración. Estamos ahí para servirles. Es una bendición estar con ustedes nuevamente. Y por aquí está con nosotros el doctor Paulino, que le va a dar un saludito a los que se están conectando. Amén. Gracia y paz. Bendiciones del Eterno para todos ustedes, tanto los que ya están conectados como aquellos que se van a conectar. Gracia y paz. Salud para usted, su casa y toda su familia. Bendiciones. Amén, amén. Estamos contentos, un poquito tarde, pero estamos aquí. Queremos que comparta verdaderamente el programa de hoy. Vamos a continuar con ese tema que ha sido de mucha bendición, doctor. Esto llegó bastante lejos. Eh, Sí. Amén. esa clase la semana pasada nos dimos cuenta que fueron bastante los que la compartieron y damos gracias porque así nos ayudan a poder compartir lo que estamos trayendo para que otros también reciban y aprendan y puedan hacer sus estudios y así pues poder aclarar tantas cosas que se están predicando por ahí. Pero yo creo que hoy vamos para la segunda parte, terminar lo que no pudimos terminar la semana pasada. Entonces queremos que todo el que se está conectando por ahí comparta, que nos vamos a gozar en este día. Bueno, doctor, vamos a continuar. La última pregunta que nos habíamos quedado en Primera de Pedro, capítulo 3 del versículo 18 al 20. Usted dio una explicación extraordinaria la semana pasada y verdaderamente que, wow, fue maravilloso. Ahora, cuando nos quedamos ahí, en ese versículo de 1 de Pedro 3 que estamos hablando, ¿puede usted ampliarnos verdaderamente la explicación del término predicar? Porque ahí hay una confusión, porque la gente se cree que Jesús fue a predicar, ¿ve? De una forma como hoy nosotros lo conocemos, pero quisiéramos que nos explicara ese término predicar de 1 de Pedro, que la semana pasada tuvimos todavía, o nos quedamos en ese tema. Amén. Sí, bendiciones. Sí, la primera de Pedro, capítulo 3, Versículo 19, que es donde más, ahí fue correcto. que nos quedamos, versículo 19. El término predicar ahí, que es lo que ha traído la confusión. La gente piensa que Jesús fue a predicar en términos soteriológicos, Ok, entiéndase, en términos de salvación, y el término que se usa ahí de predicar es ekeritzen, ekeritzen. Y el término, cuando vamos a la correcta interpretación del término del verbo griego, ekeritzen, usado en Primera de Pedro 3:19, eso proviene de un sustantivo que es kerit, que es el mismo que se usa en griego koiné para heraldo, pero también se usa para mensajero oficial, porque viene del verbo kerizo, que significa proclamar, anunciar pública y solemnemente un decreto real.
Cuando vamos al trasfondo greco-helenístico, el querut era el vocero del rey, Mm. autorizado para anunciar en voz alta la decisión de la autoridad soberana, no para iniciar un diálogo persuasivo, como es la predicación soteriológica. O sea, en el contexto neotestamentario, este verbo no denota un acto de evangelización o un acto evangelizador en el sentido misionero del término, sino una proclamación de carácter judicial, cósmico y victorioso. Por eso la elección de Ekeritzen lo que se llama en gramática un aoristo activo indicativo. Eso es en el versículo 19. Esa acción, esa elección es teológicamente intencional, porque el aoristo resalta la acción puntual, la acción definitiva y la acción completa. O sea, Cristo fue y proclamó, no de manera progresiva, sino como un acto único de autoridad divina. De modo que el texto petrino, o sea, el texto de Pedro, no describe una evangelización post-mortem. ¿Ve? No es una evangelización a los muertos, sino una declaración triunfal, lo que es el kerugma triambou en los términos de griego koine. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, es un anuncio soberano dirigido a las potestades espirituales derrotadas, mediante el cual Cristo, que es el Kyrios resucitado, proclama el cumplimiento irreversible del tetelestai y la anulación ontológica del poder de la muerte. Me explico todavía más ampliamente. No se trata, no se trata, entiéndanlo, de un evangelio soteriológico, no es una oferta de salvación a los muertos, sino es un querugma escatológico, la proclamación real de una victoria que ha sido ya consumada. Por eso, Primera de Pedro 3:18 dice que muerto en la carne, vivificado en el espíritu, porque está indicando el modo de existencia en que ocurre este querugma. Cristo, vivificado en el poder del Espíritu Santo, se manifiesta en la esfera espiritual, no corporal ni geográfica, para declarar la derrota de los poderes infernales. Por eso en Colosenses capítulo 2, versículo 15, hay una conexión con esta proclamación, porque se conecta con Colosenses 2:15, donde Pablo afirma que Dios en Cristo despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Una forma de conexión paralela, aunque el texto directamente se está refiriendo a diversas autoridades, Exacto. especialmente las autoridades religiosas, Ujú. ¿verdad? Fariseos y saduceos y otros en el tiempo de Jesús. Ahora, el paralelismo conceptual es nítido y es claro. La cruz es el campo de batalla, pero el querugma del Hades es el desfile triunfal. Por eso, el evento de Pedro, de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, no prolonga la expiación, sino que manifiesta su victoria cósmica, porque el descenso de Cristo, entendido en este marco, no es un acto, vamos a decir, no es un acto redentor adicional, sino la expansión cósmica de la eficacia consumada en el Calvario. Por tanto, cuando Pedro afirma que Cristo predicó a los espíritus encarcelados, debe leerse no como predicación evangelizadora a las almas de los difuntos impíos, sino como acto soberano de proclamación a los poderes espirituales que encarnan la rebelión cósmica. Bueno, doctor, basado a eso y excelente, aunque usted la semana pasada explicó de una manera extraordinaria, para aquellos que se están conectando y para darle más claridad en este lenguaje cristiano, teológico, usted lo que está diciendo es que él no fue a predicarle
supuestamente, entre comillas, que es lo que se piensa, O a sea, Cristo no fue a evangelizar a los muertos, exacto, por eso quería sí, ser claro en eso. sino que él fue a anunciar ante el cosmos espiritual la clausura de la antigua economía del pecado y la instauración irreversible de su señorío redentor. Correcto, que en realidad ahí quería llegar, no, no es como se ha pensado, que es lo que se ha predicado, que fue y predicó y ellos aceptaron de que él era el Mesías, ¿ves? Como que fue un mensaje que él fue a llevar, que eso es lo que se predica y se enseña. Se enseña, porque el acto de ir a predicar es un acto litúrgico y judicial, no didáctico ni misionero. O sea, es una procesión triunfal neumatológica que sella en el ámbito invisible lo que Tetelestai declaró en la cruz. La redención ha sido consumada, la muerte ha sido vencida y la soberanía del Hijo ha sido establecida eternamente. Eso fue lo que él fue a decir. De otra manera, lo que él hizo en la cruz, que fue consumado, Tetelestai, llega allá donde estaban cautivos estas personas, ya con un mensaje de lo que ya se había hecho. Porque hay otro punto aquí que quisiera que nos aclarara, que usted habló muy bien la semana pasada. ¿Fue Cristo literalmente allá abajo a llevar ese mensaje? ¿O fue el eco, como usted nos explicó de la semana pasada, que llega el mensaje allá? O sea, quisiera que si pudiera, ya que la semana pasada usted lo explicó, por ahí gente que veo aquí que no estaban y le dé, aunque sea si puede, un poquito claridad a eso, que no fue Cristo literalmente el que fue allá abajo eh, a Pero predicar. ¿cómo le digo? La pregunta en sí, ¿cuál sería? La pregunta es si fue literalmente Jesús abajo, ¿ve? Al lugar que estaban los cautivos, o Sí, fue, como usted explicó la semana pasada, el eco del triunfo de lo consumado que él hizo en la cruz del Calvario. Doctor, se le fue la imagen por un momento. ok, espérese. Y ahora, Ahora, ya regreso. no me di cuenta. O sea, entonces, ok, la pregunta sería que Fue si, literalmente Jesús allá abajo. ok, ok, perfecto, perfecto, porque hay un problema hermenéutico con la Ujú, expresión descendió a los infiernos. ujú, Ve, eh, que, que en sí es un símbolo apostólico, porque no directamente viene de un versículo literal, sino de la síntesis confesional de varios textos bíblicos, ¿verdad? Ahí tenemos a Hechos, capítulo 2 versículo 27 al 31, Efesios 4 8 al 10 y lo que hemos empezado a explicar, Primera de Pedro, capítulo 3 versículos 18 y 20. El dilema surge porque la palabra infiernos, ¿verdad? Que en latín es inferos, no significa en el siglo I lo mismo que la noción medieval de infierno de condenación. Porque en la mentalidad bíblica y semita, el término hebreo Sheol, que en griego es Hades, designan el lugar de los muertos, designan el reino de las sombras, no necesariamente el infierno de fuego o castigo. ¿Ves? Que ahí es que está la gran confusión. Porque vamos a aclarar algo antes de seguir la explicación. En el infierno ahora mismo no hay nadie. no hay nadie. Vamos a ser serios con la Biblia y vamos a ser honestos con la palabra, con la interpretación. Ahora mismo en el infierno no hay nadie. Y yo sé que la pregunta es, ¿y a dónde se van los que mueren sin Cristo? Oiga, deje eso para un tema que vamos a tratar. Porque cuando decimos que Cristo descendió a los infiernos, no hablamos de una bajada al lugar de tormento, sino de una inmersión real en la muerte misma, en el destino común de todos los mortales. ¿Por qué? Porque cuando usted va al Antiguo Testamento, tanto justos como, como piadosos e injustos iban todos al Sheol. Ve, ahora, en Hechos capítulo 2 versículo 27 se está citando cuando dice, no dejarán mi alma en el Hades,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro está citando aquí el Salmo 16, versículo 10, porque Pedro aplica este texto a Cristo. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Y dice que su alma desciende al Hades, pero no permanece allí. Ve, entonces la gente se confunde más porque Efesios 4, versículo 9 al 10, dice eh, que cuando subió, ¿qué es? Sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra. Bajas, correcto. Entonces, aquí el problema es que el descenso de Cristo no es topográfico, sino teológico. Creo que aquí todo el mundo sabe lo que es topografía, sabe lo que es un topógrafo, ¿verdad? Que mide las dimensiones terrestres. Entonces, el descenso de Cristo no es topográfico, sino teológico, porque Cristo penetra a las profundidades del ser humano y de su condición mortal. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 20, 18 al 20, 18, 19 y 20, y Primera de Pedro 4, 6, sugieren que en el Espíritu Cristo proclamó victoria, o sea, proclamó su victoria a los espíritus encarcelados o los muertos, cumpliendo la dimensión cósmica de la redención. ¿Ve? ¿Y qué pasa? Que la interpretación patrística y teológica, por ejemplo, Ireneo, uno de los padres de la iglesia, enseñó que Cristo descendió para anunciar la salvación a los justos que esperaban en el seno de Abraham. De ahí es que viene la confusión. Porque esa idea viene de Ireneo. Ahora, San Agustín de Hipona entendió el descenso como un acto de victoria, no de predicación universal. Luego, Crisóstomo, Crisóstomo y Atanasio ven en él la derrota del poder de la muerte. Cristo entra en el dominio de la muerte, en el dominio del Hades, como Señor, no como prisionero. Ve, y hay que aclarar que en todas esas interpretaciones el descenso no es geográfico. Hay que decírselo claro a las personas. Interpretando correctamente estos textos, el descenso de Cristo no es geográfico, sino es, tampoco es simbólicamente infernal, sino ontológico. Ahí está el problema porque hay personas que cuando oyen esta palabra se asustan, pero ¿y qué significa ontológico? Bueno, que el Hijo asume hasta el último grado de la condición humana la muerte y la transforma desde dentro. ¿Ve? Porque la teología del descenso es una realidad, no es un mito. ¿Ve? Porque la iglesia confiesa con base en la escritura y la tradición que Cristo realmente descendió a los infiernos, pero no en el sentido local ni material del infierno medieval, inventado por Dante, ¿ve? De la novela de la novela de Dante, sino en sentido metafísico y redentor, ¿verdad? Porque realmente descendió, porque verdaderamente murió. Su alma fue separada de su cuerpo y penetró en el ámbito donde moran los muertos. No localmente, porque el Hades no es un espacio físico. Ahí está el problema de la gente. Que el Hades, ¿dónde está? No, el Hades no es un espacio físico. El descenso de Cristo expresa el alcance absoluto de la encarnación. El Verbo no solo asumió la carne, sino la muerte y sus consecuencias. De modo que teológicamente Cristo no fue al infierno a sufrir, sino a anunciar y ejercer su triunfo. Descendió como vencedor para romper las puertas del Hades, como está en Mateo capítulo 16, versículo 18, y abrir el acceso a la vida para los justos del antiguo pacto. ¿Ve? Porque hay un sentido místico y soteriológico también que se le da a esos textos. Porque en el lenguaje de la teología mística, el descenso de Cristo a los infiernos es la imagen suprema de la solidaridad divina con la humanidad caída. ¿Ve? Por eso
la frase de que no hay profundidad donde la luz de Cristo no haya penetrado, porque el verbo encarnado entra en la muerte no para ser vencido por ella, sino para transfigurarla en camino de redención. Así, lo que la teología llama descenso a los infiernos no es una excursión que Cristo está haciendo post-mortem, sino la plenitud de la encarnación redentora. Para cerrar esta idea, es bueno enfatizar que hay una verdad teológica en cuanto al descenso, porque la pregunta es, ¿fue Jesús literalmente al infierno? Hello. Ahora, si vamos a usar la precisión teológica, contestamos que sí, que verdaderamente descendió al lugar de los muertos, pero no al infierno de condenación. O sea, Jesús descendió al Sheol, al dominio de la muerte, para anunciar su victoria, para hacer lo que se llama la transformación, eh, a, la transformación del abismo en un preludio de resurrección. Porque el infierno al que Cristo desciende no es el infierno de castigo. Ahí está el problema, que muchos creen que fue al infierno de castigo, sino la condición ontológica de la muerte humana, asumida y redimida. Hello, porque incluso estaba leyendo en el artículo 633 del Catecismo de la Iglesia Católica, que expresa, perdón, que Jesús no descendió para liberar a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Por tanto, hay que aclarar que el descenso de Cristo no es mito, sino misterio de redención cósmica. La luz de Cristo penetró el último límite de la existencia humana para que ninguna oscuridad quedara fuera del alcance de su gracia. Entonces, doctor, para ser un poquito más específico a muchos que están aquí presentes, y usted está aclarando y lo ha aclarado bien, no tiene que ver cuando dice que bajó, no tiene que ver nada con infierno como hoy la iglesia piensa, sino cuando dice a la parte más baja, está refiriéndose donde descansaban en el Antiguo Testamento todo el que moría. Todo el que moría, porque Jesús descendió a los infiernos, no como prisionero del abismo, Ujú. sino como su conquistador. O sea, Jesús no fue al lugar de condenación, sino al territorio del silencio, para proclamar que incluso allí Dios es Dios. Y en ese descenso, la divinidad abrazó la muerte. Hello. Y la transformó en nacimiento. El Hades se abrió como matriz de la resurrección y el infierno dejó de ser frontera, se convirtió en testigo de la victoria del amor del Eterno. Wow, excelente. Entonces, ya que estamos en este punto, le hago esta otra pregunta para así seguir en la misma línea. Sí. ¿Cuál es la identidad de los espíritus encarcelados? Entonces, en Primera de Pedro 3:19, porque para estar más claro, ¿cuál sería entonces, usted nos puede explicar la identidad de esos espíritus? Ahí esa identidad de los espíritus encarcelados, ¿verdad? La designación de espíritus encarcelados no se refiere a los espíritus humanos de los difuntos, que en la tradición hebrea se describen como almas, sichai, que se relaciona con psique, con almas, sino más propiamente a entidades espirituales, ángeles caídos, poderes demoníacos, cuya rebelión es narrada en el primer libro de Enoch, que se le llama apócrifo, primer libro de Enoch del 6 al 15, y en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Incluso, de hecho, el mismo Pedro aclara que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al tártaro, que es uno de los términos para referirse a los infiernos, y los entregó a prisiones de oscuridad
en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. De modo que los neumata en la Ficalet representa las potencias espirituales aprisionadas bajo el juicio divino, no las almas humanas en espera de redención, porque la terminología aquí es coherente con el lenguaje apocalíptico y el lenguaje del judaísmo del segundo templo, el lenguaje enoqueano, donde los espíritus caídos permanecen encerrados en abismos de tinieblas, lo que se llama en griego koiné, el filaqué escotos, hasta el día de la consumación, como está en Judas capítulo 1, versículo 6. Ahora, cuando admitimos esta dimensión angiológica, el énfasis teológico del texto no radica en la naturaleza de estos espíritus, sino en la autoridad de Cristo sobre todo ámbito de cautividad espiritual. ¿Ve? Ahí está la esencia de lo que Pedro quiere transmitir. Excelente, doctor. Bueno, aquí estaba leyendo un comentario que usted ha venido explicando, según aquí, que la iglesia de Benecer dice que la doctrina de Cristo fue que fue a morir al lago de fuego. Fue a morir al lago de fuego. Bueno, eso Que Cristo fue a morir al lago de fuego. sí, sí dice, ¿qué opina de la doctrina del holocausto de Cristo de la iglesia de Benecer, que dice en su doctrina que Jesús fue a morir al lago de fuego? Bueno, yo creo que está hablando aquí de la iglesia esta, Ebenezer, no sé si es de Honduras o qué país es, donde esta gente han traído unas doctrinas totalmente fuera de orden, que me imagino que debe ser de ahí. Y el doctor ha venido enseñando, si no yo, el primer video, vaya y búsquelo para que usted ahí se dé cuenta que Jesús no fue, y lo que está explicando ahora, a ningún infierno, como la iglesia cristiana hoy piensa. No fue a ningún infierno, fue al lugar de descanso, bajó. Pero esa doctrina ha venido dominando mucho a la iglesia por muchos años. Ahora, doctor, para seguir esta misma línea, ya que Pero, usted menciona doctor, esta... Ajá, eh, vamos a aclarar porque, bueno, no había escuchado de esa doctrina, pero si esa afirmación de que Cristo fue a morir al lago de fuego carece de fundamento bíblico, totalmente, doctor. carece Totalmente. de fundamento teológico. Ujú, Además, contradice, es bueno que los oyentes oigan esto, contradice la cristología y contradice la soteriología central de la fe cristiana histórica. ¿Ve? Porque parece que ellos tienen una confusión con los términos de Hades, infierno y lago de fuego. totalmente. Porque en la escritura estos conceptos no son equivalentes. Ahí hay un error doctrinal. ¿Ve? Ahí es lo que se llama, que se mete en la iglesia la doctrina de demonios. Ujú, Porque el error doctrinal está confundiendo tres realidades diferentes. ¿Ve? Porque el Sheol Hades, en su naturaleza, es el estado intermedio de los muertos. ujú, Cuando ujú, vamos a la interpretación escatológica, está presente antes del juicio final. Ahora, la Gehenna, que es el infierno, que es el lugar de castigo eterno de los impíos, es posterior al juicio final. Y el lago de fuego que aparece en Apocalipsis 20, versículos 14 al 15, es un símbolo escatológico definitivo del juicio eterno que viene después del juicio final. Es lo que se llama la muerte segunda o la segunda muerte. Porque Cristo no descendió al lago de fuego, porque ese lago no existe aún en la economía temporal de la salvación. exactamente, Es una todavía no. realidad futura, inaugurada después del juicio final, según Apocalipsis 20, del 10 al 15. ¿Ve? O sea, porque lo que la escritura sí enseña es que Cristo murió realmente, pero su muerte fue vicaria, no condenatoria. Por eso, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, habla de que el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Su muerte fue sustitutiva y expiatoria, no punitiva sobre sí mismo. O sea, Cristo cargó
el juicio del pecado, pero sin convertirse en pecador ni en condenado. Por eso, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Entonces, Cristo descendió al Hades, no al lago de fuego. Ujú. Ojo, óigalo bien, Cristo descendió al Hades, no al lago de fuego. ¿Ve? Ahí está el Salmo 16:10, citado en Hechos 2:27. No dejarán mi alma en el Hades, en el Seol. Este descenso representa su identificación plena con la muerte humana, no su entrada al castigo eterno. ¿Por qué? Porque el Hades no es el dominio de la muerte, no es el lugar del tormento final. Ahora, el lago de fuego, que es la muerte segunda, la segunda muerte, hay que aclarar que Cristo no fue vencido por la muerte. Y la muerte y el Hades, dice el texto en Apocalipsis 20:14, fueron lanzados al lago de fuego. Cristo no va al lago de fuego, Él destruye la muerte y el Hades con su resurrección. El texto muestra una secuencia inversa. Cristo no entra en el lago de fuego, Él lo inaugura como juicio sobre el mal. ¿Ve? Es imposible. Cristo no pudo morir en el lago de fuego. No tiene base, doctor. Y el problema de esto es, perdone que le interrumpa para que siga esa misma línea, doctor, es que ellos están confundiendo como este tipo de iglesia o este pastor que ahora me estoy acordando, sé quién es, y él enseña como que él es el que tiene la autoridad de enseñanza, y en esa iglesia hay que creer lo que él dice, que es un error. Ahora, aquí el problemita de esto, doctor, también, que la iglesia ha creído que hay muchos juicios, ¿ves? Entonces, eso ha sido otro problema que la Otro iglesia problema porque la gente acude a los libros Ujú. eh, de teología y a veces no sabe filtrar y colar. Incluso yo he escuchado a pastores y a teólogos decir que Dios le tiene un juicio especial a los pastores, Ay, padre. basado en un texto que usted y yo conocemos. Ay, ¿Por qué? señor. Porque normalmente la gente explica hasta donde llega su conocimiento, su iluminación, su revelación y su información. Entonces, vamos a tener que hacer un programa para explicar bíblicamente que el juicio es solo uno. El problema es que cuando leen que él juzgará, que juzgaremos aquí, que juzgaremos allí, la gente hace una separación igual que muchos teólogos y meten 7, 8, 9, 10, hasta 15 juicios. Entonces, la gente no entiende que el juicio es solo uno. Y esto le choca mucho porque, pero a mí me enseñaron que no es así. Bueno, cuando hagamos el programa, vamos a demostrarlo bíblicamente y teológicamente a través de la correcta interpretación exegética, hermenéutico, contextual, ¿verdad? De los textos que mencionan las diferentes categorías de juicio. Sí, Porque es un solo juicio con diferentes categorías o niveles. exactamente. En el mismo momento, no es diferentes días, en diferentes ocasiones. Ahora, doctor, aquí el que puso ese comentario, él dice que quisiera enviar, y yo voy a tomar esto ahora, enviar el documento de la Iglesia de Benecer con esa enseñanza que están tirando, que es errónea, que ya yo me di cuenta que es la que llaman cuadrimensional, que incluso hubo una mujer que habló donde dice que el Dios que nosotros servimos no es el Dios correcto. O Y sea, ella tira un revolú ahí y que le mandemos un correo para él enviarnos esa enseñanza. No. póngale su correo, escríbale, Sí, escríbale. o si la pastora está conectada, no sé si está ella conectada, le puede mandar el correo. Ahora, si yo le digo a esta persona, no sé si él tiene alguna conexión con este pastor, que le envíe este video para que él lo vea y si él quiere sentarse a dialogar sobre el punto de él, estamos abiertos, pero Claro, tiene que ser públicamente con no lo todos los hacemos medios no público. públicos. Él es un lado y que no se le apague el internet ni el wifi No, no, y que no, le vaya no, la luz. Eso es lo único que exigimos nosotros. exactamente. Y que Cuando la gente invite, se venga acorralado, ay, que se me fue el internet, que se sí, me sí, apagó. sí, No, no, que no se le vaya. correcto, Bueno, correcto. porque fíjese, mire cuál es el problema. La muerte de Cristo es expiación, no condenación.
O sea, que si Cristo hubiera muerto en el lago de fuego, eso implicaría que él entró en condenación eterna, lo cual es teológicamente imposible. El Hijo Eterno no puede estar sujeto a la separación eterna del Padre. Y el sacrificio de Cristo es propiciatorio, no punitivo, sobre su propia naturaleza divina. O sea, que Cristo no murió como reo, sino como redentor. La cruz fue su altar, no su condena, como le enseña Tomás de Aquino en la Suma Teológica número 3, si no me equivoco, en la página 49 o 50. O sea, Cristo, por su pasión, no fue vencido, sino vencedor. El lago de fuego es el destino de los condenados, mientras que Cristo es el vencedor del fuego y del abismo, conforme a Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. ¿Ve? Porque el lago de fuego es el fin del mal, no su Exacto. instrumento redentor. Porque Apocalipsis 20 no presenta el lago de fuego como escenario de redención, sino de aniquilación y juicio. O sea, es el lugar donde son lanzados Satanás, el diablo, la bestia, el falso profeta, la muerte y el Hades. O sea, Cristo no muere allí. Él arroja a sus enemigos, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Ve, por lo tanto, esa enseñanza hay que rechazarla unánimemente. Sí, totalmente. Por eso le dije, le pueden hacer llegar este video y que invite a todos los miles que él controla con sus enseñanzas erróneas. Y lo hacemos en vivo, donde todo el mundo esté aquí presente de lo que verdaderamente la palabra, la verdadera exégesis de un texto, que verdaderamente ese hombre está fuera, fuera. Totalmente, porque el infierno fue derrotado, no visitado como cárcel de Cristo. Y vamos a aclarar algo, apóstol, porque está, doctor. ¿Por qué decimos que es un error doctrinal de la idea de que Cristo fue al lago de fuego? Porque vamos a darle municiones a él para que siquiera las tome. Porque nosotros estamos preparados Sí, vamos, se le llama diálogo, pero va a ser un debate, si es que lo acepta. ¿Por qué es un error doctrinal de la idea de que Cristo fue al lago de fuego? Primero, sostener que Jesús murió en el lago de fuego implica, número uno, negar la suficiencia de la cruz. Si su muerte física no bastara, entonces el sacrificio sería incompleto. Segundo, es confundir la justicia punitiva con la justicia redentora, porque Cristo no fue castigado como culpable, sino que ofreció su vida como cordero sustituto, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 29. También afirmar eso de que Jesús murió en el lago de fuego, afirmar eso es anular la victoria de la resurrección, porque el lago de fuego representa la derrota definitiva del mal, no el total, exacto. proceso, no el proceso de redención. Teológicamente, esta idea es una herejía, es una idea herética, porque contradice, mire, contradice los concilios de Nicea del 325, contradice el concilio de Calcedonia del 451 y contradice los símbolos de la fe que profesan. ¿Ve? Que padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, que descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Ve? Y ese descendió a los infiernos se entiende como descenso al lugar, repetimos, descenso al lugar de los muertos, no al lago de fuego eterno, no al lago de fuego eterno. Ve, la doctrina que enseña que Cristo murió en el lago de fuego es teológica y exegéticamente incorrecta, herética y ajena al cristianismo histórico. Cristo murió en la cruz, descendió al Hades, no al infierno eterno. Hay que aclarar eso. Cristo murió en la cruz, descendió al Hades, no al infierno eterno. Él proclamó su victoria a las potestades espirituales, a las potencias espirituales, y resucitó glorioso, derrotando la muerte y el Hades. Léalo en Apocalipsis 1:18. El lago de fuego no fue su destino, sino su obra.
de juicio final, el descenso donde Él arroja la muerte, Él arroja el infierno y destruye toda maldad. Así Cristo no fue al fuego eterno, al contrario, Él lo extinguirá con su gloria. Gloria a Dios. Bueno, poderoso, poderoso. Damos gracias a los que están conectados, los bendecimos a todos esos que se están conectando. Y para seguir lo que estamos hablando, cualquiera que conozca esta iglesia, este pastor, le puede enviar el video. Estamos dispuestos porque sabemos lo que se está hablando aquí exegéticamente. Así que ahí le dejamos eso para que si quieren se lo hagan llegar. Dejé mi correo para que así manden y ver qué es lo que él dice, dónde él se monta para sacar esa doctrina. Y que esto da pena, doctor, porque son pastores que tienen miles de gente que lo que estudian es lo que ellos enseñan. ¿Ves? Es que siempre, oiga bien, lo hablábamos en esta semana en una tertulia con varios ministros, lo erróneo siempre es más atractivo que lo verdadero. La gente, aún dentro de la iglesia, le atrae más la inventología, la mentira, lo desconocido, eh, que la verdad de la palabra. Ujú, Fíjese que muchas veces nosotros mismos confundimos cuando vemos multitudes, porque ujú. pensamos que ver multitudes es símbolo de respaldo De divino. respaldo. Exactamente. Hay un error. Entonces, cuando usted no mira las sectas falsas, las doctrinas de error que hay, multitudes, Ujú, multitudes. Y eso pasa dentro de la iglesia cristiana, evangélica, protestante. Lo erróneo es más atractivo. A la gente le llama más la atención lo erróneo, lo satánico, lo diabólico, disfrazado de dones espirituales. Porque tenemos que hacer un programa con eso. ¿Eh? Puede ser con el tema cuando lo erróneo se disfraza de divinidad, sacralidad y espiritualidad. Entonces, por eso es la importancia del don de discernimiento de espíritus. correcto, correcto. Eso es lo que nos ayuda a distinguir lo que es erróneo de lo verdadero, lo que es falso de lo verdadero, lo que está torcido doctrinalmente de lo verdadero. Hay que tener, porque una cosa ya lo explicamos, una cosa es discernimiento, que todo el mundo lo puede tener, otra cosa es el discernimiento espiritual, que es un nivel más Espiritual. elevado, pero solo por el Espíritu Santo, el Rúa Hakodes es dado el don de discernimiento de espíritu. Perfecto, correcto, Ahí correcto, está. correcto. No, no, tiene toda la razón, doctor. Y aunque nos salimos un poco, no estamos lejos del tema, porque el problema es que esta gente quieren defenderse cuando están erróneos y no saben cómo defenderse, usar la cantidad de gente que tienen para decir, oh, pero mira los que yo tengo y qué tiene él. ¿Ves? Exactamente. Es un error, es un error. Que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Usted quiere, fíjese, busque un evento de los testigos, de los llamados testigos de Russell, testigos de Jehová. Ellos llenan estadios, Ujú, estadios totalmente, de fútbol, estadios de béisbol. Lo llenan de una forma y eso dice, wow, porque la gente ve que cuando hay multitudes, eso es respaldo divino, lo cual es totalmente falso, lo cual es totalmente erróneo. correcto, totalmente, totalmente. Y eso lo pueden Entonces, ver. entonces Ajá. incluso hay un error, hay algo que se está dando, eh, no en gran cantidad, pero note usted que muchos congresos que se hacen a nivel evangélico cristiano, el organizador aquí les invita a hombres que tienen iglesias grandes, porque piensan que el hecho de tener una iglesia multitudinaria es, es símbolo de que él tiene la verdad. Y vamos a demostrar en un programa que la gente le atrae más lo falso que la verdad. Muchos de esos hombres tienen herejías doctrinales, pero ¿qué ellos hacen? Ellos hacen lo que se llama una transacción. Yo te estoy invitando para que luego tú me invites a tu iglesia, porque lo que predomina es el ego, el narcisismo, el yo, ¿ves? Eso es, El doctor. figurial, el exhibirse.
el exhibirse, tirarse fotos ante una multitud. ¿Ve? Ahí entra la carne, ahí entra lo terrenal, ahí entra lo mundano, ahí entra lo diabólico, no importa, porque esas son áreas que el más santo de los santos, el más alto jerarca espiritual o ministerial, puede ser invadido por eso. Porque Totalmente. por eso Pablo dijo en un momento, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. No, y es interesante, doctor, y no sé por qué llegamos a este punto, pero ese orgullo que ellos quieren ser lo que son, porque no tienen la capacidad, oiga bien lo que voy a decir, no tienen la capacidad para trabajar con gente que son iguales o mejores que ellos debajo de ellos. Le tienen Correcto. miedo, le tienen miedo. Tienen miedo, tienen miedo. Entonces, Ellos piensan que es rebajarse. sí, sí, no, porque entonces si ellos bien ven en su iglesia que hay alguien que sepa más que ellos, eso le da temor a ellos. Y Correcto. eso es un problema porque el mismo rey David tenía mejores gente que peleaban mejores que él, hicieron mejor, más cosas más grandes, pero él supo trabajar con esa gente. ¿Ve? Y eso es un problema, cual también tenemos que ver que los espías que mandó Moisés fueron más los negativos que los positivos. Claro. Solamente dos que estaban positivos. Solamente Sí. dos. Y usted mencionó algo excelente de David. Por eso los valientes de David, que oiga bien, todos los valientes de David eran mejores guerreros que él mismo. Que él mismo. Ujú. Eso después lo podemos explicar en un programa. Los valientes de David, todos tenían más habilidades, más destreza, oiga bien, que David. Lo que pasa que David había sido ungido como rey y eso le daba otra categoría. Pero me gusta ese ejemplo, ¿por qué? Porque David, siendo quien era, no tuvo temor de No. trabajar con esos valientes. Uf, tremendo. Eso fue tremendo. Pero doctor, vamos a seguir en este tema porque es que esto aquí, wow, qué bendición poder hablar de eso y verdaderamente ser de bendición y liberación a mucha gente. Doctor, en esta misma línea que vamos, entonces, para seguir hablando de este punto, ¿cuál es entonces el significado de encarcelado en Primera de Pedro 3:18 al 20? ¿Cuál es verdaderamente entonces el significado ahí? Y porque ahí en Primera de Pedro 3 del 18 al 20, hay un significado metafórico de encarcelados, o sea, el dominio de la muerte. Más Mm, allá de su referencia angiológica, el uso del término que hablé de fila que posee un valor simbólico teológico. Designa el estado ontológico de toda criatura sujeta a la muerte. Es decir, el dominio de la separación y del silencio. Lo que el Antiguo Testamento denomina como Sheol, pero el mm, Nuevo Testamento lo denomina Hades. ¿Ve? ok, De modo que la expresión espíritus encarcelados funciona como metáfora del cautiverio universal que impone la muerte, entendida no solo como evento biológico, sino como estructura ontológica de alienación del hombre respecto a Dios. Por ello, el anuncio de Cristo en este ámbito no implica una evangelización redentora post-mortem, sino mm, una proclamación triunfal del fin del cautiverio. Cristo no desciende al infierno de tormento eterno, lo que se llama la Gehenna, sino que penetra espiritualmente al dominio de la muerte, el Hades, para mm, proclamar el colapso de su poder. De modo que el filaque es entonces símbolo del límite último de la existencia humana sin la presencia de Dios, sin la presencia de Cristo. Y Cristo, al irrumpir en ese límite, revela la plenitud de su señorío. ¿De cuál señorío? De su señorío redentor sobre la vida y sobre la muerte. wow, interesante, doctor. Ahora, para salirnos de ese versículo, le hago la pregunta. ¿Cuál entonces es la lectura teológica correcta de este pasaje de Primera de Pedro? De primera de Pedro 3, 18 3, al... 18 al 20. Bueno, desde una perspectiva teológica sistemática, la mención de los espíritus encarcelados en primera de Pedro 3, 19 debe entenderse en el marco del querigma de la victoria, no de la expiación.
porque el verbo ekeritzen, proclamó, que hablamos anteriormente, no implica una actividad soteriológica dirigida a la conversión de los muertos, sino una manifestación pública de autoridad. Cristo proclama su victoria ante las potestades espirituales, cumpliendo lo afirmado en Colosenses capítulo 2, versículo 15, ¿verdad? Que despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De modo que los espíritus encarcelados constituyen el testimonio cósmico de la derrota del mal. La prisión, que es el término filaque, no es un infierno de sufrimiento, sino la condición de impotencia definitiva del reino de la muerte frente al Cristo glorificado. De modo que espíritus encarcelados no describe un lugar infernal ni un tormento eterno, sino un estado metafísico de confinamiento espiritual, símbolo del dominio de la muerte, símbolo de la alienación y símbolo del juicio divino. ¿Ve? Wow, wow. Porque el término filaque, lejos de sugerir un infierno literal, evoca la limitación ontológica del ser separado de la vida divina. Cristo no descendió a un infierno geográfico, e insisto en esto. Así que Mm, tengan eso claro. Cristo no desciende a un infierno geográfico, sino que trasciende la frontera ontológica del Hades para anunciar su victoria definitiva. De modo que el Hijo, el Redentor, penetra el silencio de la muerte, no como prisionero, sino como proclamador. No para sufrir, sino para anunciar el fin del cautiverio. No para completar la redención, sino para manifestar la redención ya consumada en el Tetelestai. wow, excelente. Bueno, nos están mandando saludos, doctor, de Venezuela, El Salvador. Qué bueno. Hay Bendiciones. gente de muchos lugares que se están conectando. Queremos que comparta este video porque es muy libertador y de mucha bendición para que así otros puedan también estar conectados. Doctor, basado en lo que hemos estado hablando, porque todavía hay un texto que tenemos que tocar, porque también usan este texto para darle fuerza a lo que ellos dicen que Jesús bajó y predicó y toda esta historia que hemos venido hablando, y es el que se encuentra, y como usted nos puede explicar, en Primera de Pedro también, en 4:6, que es Okay. otro texto clave Que lo han donde tomado descendió. para Ajá, agarrarse que Cristo bajó a quitarle. Mire, mire, exactamente, mire, exactamente. mire, amados, a los oyentes, amados y amadas. El texto, ¿verdad? Eh, Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Oiga bien, ahí, y perdonen ahí el término, el verbo eugilisté fue evangelizado. Oiga esto, se lo voy a explicar. Está en aoristo pasivo. Óigalo bien. Primera de Pedro 4:6, el verbo que habla de que fue evangelizado está en aoristo pasivo, implicando un hecho que ya fue consumado, no un evento post-mortem. ¿De a qué se está refiriendo? Bueno, se refiere a los creyentes ya fallecidos que habían recibido el Evangelio en vida, no a una predicación posterior en el Hades. Pedro, Mm, por tanto, no enseña una redención retroactiva en el inframundo. Óigalo bien, Pedro no está enseñando, no enseña una redención retroactiva en el inframundo, sino la vigencia universal de la salvación ya proclamada. ¿Ve? Ahí está el asunto. Es la vigencia universal de la salvación ya proclamada. Porque el término, el verbo que usa de que ha sido predicado el evangelio, eugelisté, que fue evangelizado, está en aoristo pasivo. Y ahí es importante la gramática. Hay gente que ataca, no, que esto es una cuestión de gramática. Ajá. ¿Y cómo está escrita la Biblia? ¿Ah? Porque ahí implica un hecho que ya fue consumado, no un evento post-mortem. ¿Ve? mm. Eso es bueno que tenerlo claro. Sí, es interesante que entonces lo que usted está diciendo, que lo que el verso
aquí está hablando de algo que ya se hizo, que ya se Correcto. hizo, Que ya se hizo. No está que ya, diciendo que se va a hacer. que se va a hacer. Que Cristo lo Eh, hizo después de muerto. No, ya se hizo. Ya se hizo, ya eso se había predicado. Ahora esos muertos que ya eran creyentes, ¿ves? Porque ya ese mensaje había llegado a ellos. Claro, claro, totalmente, totalmente. Es interesante porque cuando lo leen, y creo que la mayoría de los que están presentes siempre han leído este versículo como literal, pensando que esto sucede después que Cristo muere y ahora Claro, desciende. Porque esa es claro, la claro. mentalidad que ellos están teniendo. Y cogen este versículo para darle fuerza a lo que ellos están predicando, pero no están viendo bien, como usted está explicando, que esto está en el pasado, ya esto hace tiempo que sucedió. No, no, exactamente. El asunto es cuando se hace la traducción al español, ahí viene el problema con la interpretación. ¿Ve? Entonces, esto causa que la gente tome, que lo dijo fulano, que es un eminente. Ah, porque lo dijo fulano, usted lo estudió, usted lo analizó, usted hurgó e investigó. ¿Ve? Entonces, eh, es un gran problema, porque es que ya el verbo que se usa ahí presenta una acción pasada y ya, Pasada. y ya completada, no una acción continua ni posterior. O sea, lo que está implicando para que entiendan que la predicación que se habla ahí ya ocurrió en la esfera temporal anterior, no en un evento después de la muerte. ¿Ve? Porque el pasaje forma parte de una exhortación dirigida, por eso el contexto, a creyentes perseguidos y atribulados. Primera de Pedro 4, versículo 1 al 7. Pedro está consolando a la iglesia con tres afirmaciones fundamentales. Primero, el sufrimiento del justo participa de la pasión de Cristo. Versículos 1 al 2 del capítulo 4. Segundo, los impíos, aunque juzguen y condenen al creyente, dan cuenta a Dios. Versículo 5 del capítulo 4. Y tercero, los creyentes, o sea, los que ya murieron creyendo, aunque juzgados en la carne, o sea, muertos corporalmente, viven según Dios en el Espíritu, conforme al capítulo 4, versículo 6. Por tanto, el texto no abre una doctrina sobre una predicación en el inframundo, sino que Correcto. afirma la continuidad vital de los creyentes fallecidos. El evangelio que oyeron en vida sigue produciendo efecto eterno, aún después de la muerte. Sí, correcto. Fíjese, aquí, doctor, tengo, Uh -huh. eh, ¿cómo decir? La versión más cerca que hay. La versión más cerca. Y mire cómo dice, usted tiene esto. Dice, pues para eso, incluso a los muertos se predicó el evangelio, para que aunque condenado a morir, ¿ve? Condenado a morir en la carne, según piensan los hombres, vivan según Dios en el espíritu. ¿Ve? Sí. Aquí está claro. Lo que pasa es que la gente une Primera de Pedro 3:19 con Mm, Primera de Pedro 4:6 y son dos contrastes diferentes, porque en Primera de Pedro 3:19 Cristo proclamó, ¿verdad? Ekerecen a los espíritus encarcelados. Y en Primera de Pedro 4:6 el evangelio fue predicado, eugelisté a los muertos. a los muertos. En Primera de Pedro 3:19 hay una acción triunfal y cósmica del resucitado. Pero en Primera de Pedro 4:6 es una acción pasada y salvadora entre los que ya creyeron. ¿Ve? En Primera de Pedro 3:19 el verbo de proclamación es heraldo. En Primera de Pedro 4:6 el verbo de evangelización es anuncio redentor. ¿Ve? Entonces, en Primera de Pedro 3:19 está enfocado en poderes espirituales o rebeldes, pero en Primera de Pedro 4:6 está enfocado en creyentes fallecidos. De Ujú. modo que ambos pasajes, aunque cercanos, no hablan del mismo acontecimiento. Wow, El primero, tremendo. Ujú. o sea, ¿cuál es el primero? Primera de Pedro 3:19. ¿Qué expresa? La victoria cósmica de Cristo. El segundo, Primera de Pedro 4:6. ¿Qué expresa? La permanencia de su gracia en los fieles muertos. Excelente, excelente esa explicación, doctor. Excelente. Ahora, ya que estamos casi llegando al final, doctor, yo tengo aquí dos preguntas, pero creo que ya una la hicimos, usted le explicó.
No sé si entonces brinco a la otra porque la que le iba a hacer es que nos explicara el pasaje de Efesios 4 9 al 10 y usted ya explicó ese pasaje. Sí, No ya sé. yo lo expliqué, ya yo lo Sí, expliqué. en el primer El video, descenso a las partes más bajas de la tierra, que tiene su raíz bíblica en el Salmo 139, correcto. versículo 15, donde las profundidades de la tierra son imagen poética del vientre materno. Ujú, ujú. Señores, el mismo texto, vamos, permítame decirle esto a la audiencia. El mismo texto de Efesios 4, versículo 9 al 10, es el mismo texto, oiga bien, que está en el Salmo 139, versículo 15. Ahí, señores, el descenso a las partes más bajas de la tierra, oiga bien, cuando habla de las profundidades de la tierra, es o son, mejor dicho, una imagen poética del vientre materno, del vientre de María. El lugar, o sea, el vientre materno es el lugar donde Dios crea y teje la vida. En la plenitud de los tiempos, ese mismo lenguaje se cumple en el misterio de la encarnación. ¿Por qué? Porque el verbo eterno fue tejido en lo oculto del vientre de María. ¿Y qué es el vientre de María? Las partes más bajas de la tierra para elevar a la humanidad a las alturas celestiales, como está en Efesios capítulo 4, versículo 10. De modo que Efesios 4:9, doctor, no, y insisto en el no, Efesios 4:9 no describe un descenso al infierno, sino el descenso creador y redentor de Dios al seno de la humanidad, donde el vientre de María se convierte en el nuevo taller de la creación, el lugar donde la tierra vuelve a dar fruto y la eternidad se viste de carne, de modo que desde el punto de vista filológico, exegético, teológico y simbólico, la terminología conceptual, las partes más bajas de la tierra, ¿verdad? Ta, kato, tera, meretes, hes, en griego koiné, de Efesios 4:9, tiene su raíz directa en el hebreo bíblico del Salmo 139, versículo 15, donde se expresa la formación prenatal del ser humano en el vientre materno como obra de Dios en los lugares más profundos de la tierra. Cuando usted ve el Salmo 139, versículo 15, en hebreo, que dice en las partes más bajas de la tierra, Bet Tatiyot Aretz. Y en el griego koiné, en Efesios 4:9, ¿verdad? Ta katotera meretes hes, a las partes más bajas de la tierra. Ambas se refieren simbólicamente al interior de la creación, al vientre de la tierra donde Dios obra la vida. De modo que si tomamos estos textos en un sentido literal, en el hebreo es la formación prenatal en el vientre materno. En el griego es el descenso redentor de Cristo al plano humano, el vientre de María como cumplimiento del lugar creador de Dios. Si lo tomamos en sentido teológico, en hebreo, Dios teje la vida en lo oculto. En griego, Nuevo Testamento, Dios se encarna en lo humano. La encarnación es el descenso creador de Dios en la historia. Ahora, si lo tomamos en un sentido místico, en hebreo, en los salmos, ahí está el secreto de la vida humana. Si vamos al Nuevo Testamento en el griego, ahí está hablando del misterio de la encarnación divina. Cristo desciende al seno de la humanidad para regenerarla. De modo que el Salmo 139:15 no se refiere a un descenso infernal, sino a la acción creadora de Dios en el vientre materno, descrita mediante el lenguaje simbólico de la tierra y sus profundidades. La imagen, ¿qué es? Una imagen cosmogónica y antropogénica. Lo voy a repetir. Esa imagen es una imagen cosmogónica y antropogénica. Así como el primer Adán fue formado del polvo de la tierra, cada ser humano
es tejido en lo oculto, en las profundidades del interior terrestre, metáfora del vientre donde Dios crea la vida. De modo que en la exégesis cristológica, los padres de la iglesia aplicaron este texto tipológicamente al misterio de la encarnación. Por eso Efesios 4:9, Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿A dónde descendió? Al seno virginal de María, al vientre de la tierra viviente, donde el verbo eterno fue tejido en la carne humana. Wow, excelente. Ahora, doctor, para terminar, aunque también ya usted tocó estos capítulos y estos textos, ¿cómo entonces, para poder cerrar aquí, cómo explicamos el pasaje de Salmo 16:10, citado en Hechos 2:27, otro texto clave Que lo toman para hablar del descenso de Jesús. del descenso de Jesús? Bueno, el Salmo 16:10 está citando a Hechos 2:27. Ya lo mencioné creo que anteriormente. Sí, sí, No dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. El Seol es hebreo, el Hades es griego. No equivale ni Seol ni Hades al infierno, a la Gehenna, sino ujú, al reino de los muertos. Al reino de los muertos. El estado de existencia de los difuntos. O sea, Pedro en Hechos 2, capítulo 2, versículo 31, interpreta este texto como profecía de la resurrección de Cristo, no de un descenso literal. ¿Por qué? Porque Cristo no es retenido en el Hades. Su alma no se corrompe, sino que vence a la muerte por su unión hipostática con la divinidad. De modo que ese Salmo 16:10, citado en Hechos 2:27, haciendo una exégesis y una hermenéutica cristológica, ¿verdad? No dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción, como dice el Salmo 16:10. Pero en Hechos, en la traducción, en la traducción que hizo la Septuaginta, que es la que cita Pedro, la traducción de la Septuaginta del Salmo 16:10, la traducción fue, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, hay que hacer una distinción terminológica. Sheol, Hades y Gehenna. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista filológico, exegético y teológico, es decisivo distinguir entre las tres categorías bíblicas que a menudo se confunden en la lectura popular. Sheol o Seol, en el hebreo del Antiguo Testamento, designa de manera general el reino de los muertos, el estado o región de quienes han abandonado la vida terrena. No es, oiga bien, el Sheol en su origen, no es en su origen un lugar de tormento consciente, sino la condición sombría, silenciosa y descendente, donde van justos e injustos. Por eso la cita de Job, el libro de Job, capítulo 3, versículo 13 al 19. Ahí está también el Salmo 88. Ahora, Hades, que ya no es hebreo, es griego, de la Septuaginta, griego, y especialmente Hades en el Nuevo Testamento, traduciendo habitualmente Sheol, el Hades mantiene la idea del ámbito de los muertos, sin equipararse en rigor al infierno teológico posterior. De modo que el Hades es el más allá en clave antiguo testamentaria o testamentaria, el lugar de los difuntos antes de la consumación escatológica. Y por último, Gehenna, en el lenguaje de Jesús y del Nuevo Testamento, es la imagen del lugar de juicio definitivo, de carácter escatológico, de carácter punitivo, y corresponde teológicamente
a lo que la tradición llama infierno, como un estado de condenación eterna, como está en Mateo 5, versículo 22. También Mateo 5, versículos 29 y 30. Y Mateo capítulo 10, versículo 28. Por lo tanto, cuando el Salmo 16:10 habla de Sheol y Pedro cita la versión griega Hades, no está describiendo la Gehenna como infierno de condenados, sino el reino de la muerte como tal, el estatuto existencial de los difuntos. Aquí la afirmación no es: no dejarás a tu santo en el infierno de condenación, sino no abandonarás a tu ungido al poder de la muerte ni a la descomposición del sepulcro. Amén. Wow, excelente, doctor. Yo creo que hemos dado bastante material con este segundo video. Vuelvo y le digo a aquellos que se conectaron por primera vez, hay un primer video donde hay más explicación, más información. Vaya, todavía lo vi esta mañana, lo vi que todavía está en Facebook, pero también creo que doctor fue pasado a Está YouTube. en YouTube, está en YouTube. Pueden verlo para que así tengan la secuencia de lo que hemos estado hablando. Y todo esto que verdaderamente nos damos cuenta, y si usted es una persona que le gusta estudiar, se da cuenta que esto choca totalmente con la supuesta guerra espiritual, donde Ay, ay, parece ay, que, ay, ay, ay. que parece que Cristo no consumió, no terminó en su cruz. Y hay gente que están terminando lo que a Cristo se le escapó. Hay gente que cuando se le corrige se molestan. Sí, 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 sí. Ahí entre el ego, la carne, el yo. O sea, porque piensa que ellos están correctos con eso. Pero, ¿qué vamos a hacer? Sí, porque lo que tienen que entender que, y por ahí hemos pasado todo, hemos sido fiel a lo que se nos enseñó, pero Correcto. nunca investigamos lo que se nos enseñó y hemos creído, han estudiado libros, hay gente que hablan de Apocalipsis, hablan de escatología, pero son cosas que se les enseñó, nunca lo averiguaron, nunca lo investigaron y siguen repitiendo lo mismo. Y ese es el problema que tenemos. Hermanos, tengamos que primeramente oír, saber, luego averiguar, escudriñar, porque muchos caímos en esas mentiras y no eran porque eran malos, eran porque eso era lo que ellos conocían y eso era lo que Correcto. ellos Correcto. enseñaban. Tú ves, Correcto. verdaderamente. Pero yo creo, doctor, con este tema, yo creo que ha sido suficiente lo que hemos hablado en estos dos videos, la semana pasada y esta. Aunque hay un punto que dejamos, no lo quisimos tocar, ya que verdaderamente pues tendríamos que tener un programa totalmente para él. No sé si en un futuro lo tocamos, que es el tema de Lázaro. Del rico y Eh, Lázaro, sí, ve. eh, Vamos, vamos a dejarlo para un programa porque ahí hay mucha tela por donde cortar. sí, 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 vamos También, a... también ese pasaje lo toman. Usted recuerda, bueno, yo que fui criado, no nací en el Evangelio, sino que me crié en la iglesia, para decir que murió sin Cristo y ahora está ardiendo en el infierno, lo cual es totalmente erróneo. Y todos toman ese pasaje del rico y Lázaro para presentar de que el que muere sin Cristo se va directo al infierno. Y eso es totalmente falso. Falso de toda falsedad. Falso bíblicamente, falso teológicamente y falso espiritualmente. Wow. Sí. Eso es bien importante que lo tengamos presente. Sí, sí, vamos a sacar una clase para eso. Bueno, yo creo que hemos llegado, aunque ya tenemos una hora y pico aquí. Creo que la mujer le hace una pregunta a Rodríguez. No creo que usted vaya a contestarle a eso, pero maybe en otro Podemos programa. contestar a la semana que viene, si la Sí, pregunta. porque él está preguntando aquí. um, Bendiciones, mi muy amado. Tengo una pregunta que me están haciendo los estudiantes sobre el calendario hebreo. Me gustaría si me puede ayudar a responder esa pregunta, si es posible, sin hacerle caer. Es que el calendario hebreo no está en el temario. Podemos Mm. tomar un programa para hablar del calendario hebreo y no sé qué quiere saber el del calendario hebreo, porque no hay un solo calendario hebreo. Ahí empieza el problema. No sé qué esto va a causar, pero yo prefiero que hagamos un programa
y sí, hablemos, eh, porque hay uno que es litúrgico y hay uno que es civil, ¿ve? Porque el calendario hebreo, acuérdense que se basa en una observación lunar y un cálculo solar y en un simbolismo religioso, ¿ve? Porque el simbolismo religioso hace que trascienda el mero cómputo del tiempo. Entonces, eh, si hablamos del calendario hebreo, ya eso se aparte del tema que estamos, porque el calendario hebreo es lunisolar. Gracias. sí, 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 No, toma. No, el calendario hebreo es lunisolar. ¿Qué significa eso? Bueno, lunar, porque los meses se rigen por las fases de la luna, y solar, porque el ciclo anual debe mantenerse alineado con las estaciones, especialmente la primavera, en la cual ocurre Pesach o lo que llamamos Pascua. De modo que el calendario hebreo combina ambos sistemas mediante un ajuste cíclico de 19 años, lo que se llama el ciclo de Metón, introduciendo meses intercalados, como el mes de Adar segundo o Adar 2, para corregir la diferencia entre el año lunar, que son 354 días, y el año solar, que son 365. Ve, ahí está el asunto. sí, 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 sí. No, pero usted dice, hay que sacar un tema que estemos ahí y Claro, podemos claro, traerlo. claro. Pero, No, no. Y hay un fundamento bíblico y hay un origen histórico. Porque cuando usted va a Éxodo capítulo 12 versículo 2, Dios ordena a Moisés y a Aarón, ¿verdad? Este mes será para vosotros el primero de los meses del año. Acuérdense que está hablando ahí del mes de Nisan, vinculado al Éxodo y la liberación. Entonces, desde ahí, el tiempo de Israel no es solo cósmico, sino teológico, porque conmemora los actos de Dios en la historia. ¿Ve? Hay una evolución histórica porque en los tiempos bíblicos los meses se determinaban por la observación del primer creciente lunar, lo que es el Kiddush HaHodesh. O sea, en el periodo rabínico del siglo IV después de Cristo, Gilel II estableció el cálculo fijo para los meses y años, reemplazando la observación por el cómputo astronómico. Entonces, este sistema se mantiene vigente hasta hoy en el judaísmo mundial. ¿Ve? Pero hablaríamos en otro momento de eso. wow, yo creo que ya con ese poco de información, pues la mujer pueda tener una base para seguir investigando. Así Claro, que, porque en el calendario hebreo, lo que yo supongo o creo que lo que él quiere es que le aclare el mes de Adar, porque Adar tiene 2 meses. El número 12 Adar, que es 29, pero es 30 en año bisiesto. Y el Adar 2, que es solo en año embolísmico, que es de 29, que es en marzo. ¿Ve? Pero eso lo explicaríamos ya en un programa, en un conversatorio, explicando lo que es el calendario hebreo. correcto. Bueno, bendecimos a todos los que están aquí. No, 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 no. Ahí alguien escribió Marco Jackson, ni el Papa, están en el No, no, infierno. ninguna de esas gente está en el infierno. No, 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 Ay, ninguna de ay, esa ay, ay. gente. Ninguno, ni el Papa, ni Michael Jackson, ni Selena, eh, ni los que han muerto porque el problema es que la gente quiere determinar. La gente condena y salva. Y siempre le digo a la iglesia, el, el que tiene la última palabra es el Padre Eterno. Él es el que tiene la última palabra después que usted pasa al otro plano. Él es el que decide. Así es. Nosotros no decidimos. Nosotros condenamos, mandamos al infierno, mandamos al lago de fuego, pero eso es en nuestro pensamiento y creemos que estamos haciendo lo correcto. ¿Ve? Pero no es así, amados. No es así, amados. El que tiene la última palabra después que usted es parte de esta vida es el Padre Eterno. Él es quien decide su destino final. Sí, bueno, los bendecimos a todos. Ya se nos fue el tiempo. Bueno, aquí hay otro que hace una pregunta. Yo creo que esa pregunta que está haciendo está en uno de los videos anterior. Lo puede buscar. Nosotros tocamos, creo que, wow, hace bastante tiempito, pero está ahí. Eh, Alguien está haciendo una pregunta. Su amado rabino. ¿Cómo? Parece,
es un rabino, se llama Rabino. Ansel Pérez, dice, está hablando sobre qué se refiere el evangelista Mateo sobre la atar y desatar según, usted sabe que eso eso lo No, explicamos, eso lo eso se explicamos, explicó. Sí, eso lo explicamos en un video. Hay hay dos, un hay video, dos, creo que hay dos videos. sí, Lo explicamos. Sí, sí, hay uno que se dio hace como 7 años y luego nosotros hace un par de años volvimos, bueno, creo que fue con usted, o no, hace fue como este año, este año, ¿verdad? sí, cuando Sí, tocamos sí, el sí, tema sí, sí, de sí, sí. Satanás, en los últimos videos, ahí entramos a la parte de las, Ok, sí, 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 confusión hablamos, donde estábamos hablando de Satanás. de Satanás, sí, la Exacto. confusión que hay de la guerra espiritual, de atar y desatar, Claro, porque hay dos textos que son el Ujú, punto de partida, Mateo 16:19 y ujú, Mateo 18:18. correcto. Porque Mateo 16:19 dice, y a ti te daré las llaves del reino en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ujú, Y en Mateo 18:18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, vamos a aclarar rapidito para cerrar ya. En los dos pasajes, uno es dirigido a Pedro en singular. ¿Cuál? ujú, Mateo 16:19. Y otro es dirigido a la comunidad en plural. ¿Cuál? Mateo 18:18. Están unidos por la misma estructura verbal. ¿Cuál? Atar, restringir, prohibir, ujú, desatar, liberar y permitir. y Y permitir, ambos verbos están en un futuro perfecto pasivo, lo que denota una correspondencia divina consumada. Hello. Porque cuando dice será, ahí hay un ya atado en los cielos. No significa que el cielo reaccione después, sino que la acción terrenal se realiza en armonía con lo que ya está decretado en el cielo. ¿Ve? Porque ahí tenemos que entrar al fundamento semántico, al contexto judío de lo que era atar, que en hebreo es azar, y desatar, que en hebreo es itir, que eran términos técnicos usados primero para determinar la aplicación de la ley, la alajá. Atar, ¿qué era? Prohibir algo, declararlo ilícito. ujú, ¿Qué era atar? Atar era prohibir algo, declararlo ilícito. No es un amarre brujérico como muchos quieren meterlo en la guerra espiritual. Atar era prohibir algo. ¿Qué era? Declararlo ilícito. Desatar. ¿Y qué era desatar? Permitir algo. Declararlo lícito. Así. Atar y desatar designan o designaban autoridad interpretativa para determinar cómo debía aplicarse la Torah en casos concretos. Pero también atar y desatar habla de un ejercicio de autoridad disciplinaria o disciplinario, judicial. ¿Por correcto. qué? Porque en las escuelas rabínicas los sabios podían atar a alguien mediante censura o excomunión, Ujú, lo que se llamaba la expulsión, o desatarlo mediante la readmisión al círculo de comunión. También atar y desatar se usaba para resolver votos y para resolver compromisos religiosos. Un rabino podía desatar un voto cuando consideraba justificada su anulación. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Números 30. Números 30. En ese contexto, Jesús adopta un lenguaje alágico y judicial familiar al judaísmo del primer siglo, del siglo I, pero lo transfigura con autoridad mesiánica. Ya no se trata de aplicar la ley mosaica, sino de administrar el reino de los cielos. ¿Ve? Ya en un amén. programa, o puede verlo, se explicaría de forma más amplia lo que es la autoridad delegada y la comunión celestial con Mateo 16:19, con Pedro y las llaves. ¿Ve? Porque las llaves del reino de los cielos, señores, no se pierdan. Está aludiendo a Isaías 22:22, donde Eliaquín recibe la llave de la casa de David y Cristo otorga la llave del reino de los cielos, que es una imagen de Isaías 22:22,
donde Eliaquim recibe la llave de la casa de David y las llaves simbolizan autoridad administrativa, no dominio personal. Que ahí está el problema interpretativo. Las llaves simbolizan autoridad administrativa, no dominio personal. Abrir o cerrar el acceso a la comunidad del reino conforme a la voluntad divina. ¿Ve? Porque atar y desatar aquí significa ejercer autoridad doctrinal, autoridad disciplinaria en correspondencia con la revelación de Cristo. No se trata de un poder autónomo, medalaganario, sino de una simbiosis de autoridad entre el cielo y la tierra. Pedro no dicta, sino declara lo que el cielo ya ha dispuesto. Amén. Wow. Bueno, nos pasamos un poquito para así no dejarlo con la duda, pero que queremos que vayan. Hay otros videos donde se está hablando de ese tema. Y los que entraron por primera vez a este video, tenemos uno anterior a este para que sigan la secuencia de lo que hemos estado hablando. Hay bastante material. Envíe o comparte este video con otros para que así sigan siendo edificados. Y la semana que viene venimos con un nuevo tema que le estaremos dejando saber cuál va a ser el próximo tema que esa próxima semana, si Dios permite, vamos a traer. Así que hace una bendición que le habla el pastor Domingo Pino, que pastora la iglesia Centro Cristiano de Oración acá en el Condado del Bronx. Es una bendición estar con ustedes y doctor, quisiera que se despidiera. Amén. Gracias a ustedes por su sintonía, su contacto y su audiencia. Recuerden que este programa llega para ustedes como cortesía de BCC Adonai Elohim Christian University, Universidad Cristiana totalmente virtual online desde la comunidad de su casa, su oficina, su celular o su dispositivo. Y recordamos que todavía están abiertas las inscripciones para el programa de licenciatura que ya empezó, pero ahí están los videos grabados y está el material de apoyo. Licenciatura, ¿verdad? En teología, ciencias bíblicas, interpretación bíblica y estudios bíblicos, educación cristiana. Así que usted puede llamar a la doctora Idekel al teléfono de WhatsApp 1917-417-5258. Repito, doctora Idekel, teléfono de WhatsApp 1917-417-5258 y ella la atenderá amablemente. Bendiciones. Bendiciones, gracias y paz para todos. Amén.